Los gatos como infraestructura ecológica urbana. El caso de Raey en la tradición sasánida. Un episodio literario como documento histórico ambiental. La tradición persa medieval, y en particular el corpus narrativo reunido en el Shahnameh de Ferdowsi y en las fuentes árabo-persas coetáneas, conserva un episodio aparentemente anecdótico que, releído a través de las categorías de la historia ecológica y de la antropología urbana, revela una conciencia sorprendentemente sofisticada del papel de los felinos domésticos en el equilibrio biológico de los asentamientos humanos. Se trata de la historia vinculada al reinado de Khosrou el II, llamado Parvis, último gran soberano del imperio sasánida, que gobernó desde el año 590 hasta el año 628 de la Era Común, y a la ciudad de Ray, la antigua Rage, situada en las proximidades de la actual Teherán. Según la narración transmitida en el 9º volumen del Shahnameh, Khosrou el II, queriendo castigar la ciudad de Ray por ser la ciudad natal de Bahram Chobin, el general rebelde que había usurpado el trono sasánida durante casi un año antes de ser derrotado, envió allí a un gobernador con el mandato implícito de destruirla. La estrategia elegida por el gobernador no fue la de la violencia directa, sino algo más sutil y, en última instancia, ecológicamente devastador: la orden de exterminar a todos los gatos de la ciudad. El resultado fue una explosión demográfica incontrolada de la población de roedores, tal que hizo inhabitable la ciudad. Los habitantes se vieron obligados a abandonar sus hogares, y la ciudad estuvo a punto de colapsar definitivamente. Solo la intervención de la reina, conmovida según la fuente por las traviesas piruetas de un gatito, convenció al soberano de destituir al gobernador y permitir que los gatos retomaran su función de control biológico. La ecología del colapso. Dinámicas de población de los roedores. La lógica ecológica subyacente al episodio de Raey es perfectamente coherente con los principios de la dinámica de poblaciones. En ausencia de depredadores, las poblaciones de roedores sinantrópicos, principalmente la rata negra y el ratón doméstico, las especies más difundidas en los entornos urbanos del Oriente Próximo, están sujetas a un crecimiento exponencial, limitado únicamente por la disponibilidad de recursos alimentarios. En contextos urbanos ricos en provisiones, residuos orgánicos y estructuras habitacionales que ofrecen refugio, esta limitación es prácticamente inexistente a corto plazo, lo que produce auges demográficos de extraordinaria rapidez. Las consecuencias de tales explosiones demográficas no se limitan a la destrucción de las reservas alimentarias, ya de por sí suficiente para desencadenar una crisis de subsistencia. Los roedores en alta densidad actúan como reservorio y vector de numerosos agentes patógenos, entre ellos la bacteria causante de la peste bubónica, así como diversas especies de leptospiras y hantavirus. La contaminación de las fuentes de agua y de las reservas de alimentos por parte de las deyecciones de los roedores constituye además un riesgo sanitario autónomo de primera magnitud. En este sentido, la progresión descrita por la fuente persa, a saber, exterminio de los gatos, explosión de los ratones y abandono de la ciudad, refleja una cadena causal ecológicamente plausible, que no requiere ninguna amplificación legendaria para resultar creíble. La conciencia implícita y su contexto cultural. Lo que hace que el episodio sea particularmente significativo desde el punto de vista histórico-cultural es la naturaleza de la conciencia que implica. No se trata de una teorización explícita del papel ecológico del gato, sino de un conocimiento práctico incorporado en la narración como un dato evidente, que no necesita explicación. El gobernador sabe que eliminar los gatos desestabilizará la ciudad. El narrador sabe que sus lectores entenderán de inmediato el mecanismo. Este conocimiento tácito es, en cierto sentido, más significativo que cualquier tratado explícito,
indica que la relación funcional entre felinos domésticos y control de roedores formaba parte integral del sentido común urbano en el Irán sasánida. Es digna de señalar la contradicción que esta conciencia práctica presenta respecto a la ambivalencia ideológica que la tradición zoroástrica mantuvo hacia el gato. Según algunas fuentes en lengua pahlaví, el gato era una criatura de origen demoníaco, nacida de la unión de un ser humano con un espíritu maligno. El contacto con él era fuente de impureza ritual. Esta tensión entre utilidad reconocida y estigma religioso no es inusual en la historia de las relaciones entre el ser humano y el animal, y sugiere que las culturas premodernas sabían distinguir, aunque sin conceptualizarlo explícitamente, entre el plano de la función ecológica y el de la valoración simbólica. Conclusiones. El episodio de Ray, más allá de su valor narrativo y de su función en el contexto más amplio de la literatura épica persa, constituye un documento de historia ecológica de raro interés. Atestigua, en forma narrativa, una comprensión empírica del papel de los gatos como agentes de control biológico en los ecosistemas urbanos premodernos, una comprensión que anticipaba en muchos siglos la formalización científica de los conceptos de cadena trófica, control descendente y servicio ecosistémico. El hecho de que este conocimiento estuviera suficientemente difundido como para poder ser utilizado como premisa narrativa implícita sugiere que la gestión de los félidos urbanos era, en el Irán sasánida, una práctica consciente y culturalmente arraigada, y no un mero accidente de la convivencia entre especies. Fuentes principales: Omid-Salar, Mahmud, artículo sobre el gato en la mitología y el folclore, publicado en la Enciclopedia Iránica en el año 1990. Driscoll y colaboradores, sobre el origen próximo oriental de la domesticación del gato, publicado en la revista Science en el año 2007. Boyce, Mary, una fortaleza persa del zoroastrismo, Clarendon Press, año 1977.